Bienvenidos a FDP Noticias. Hoy es miércoles 8 de julio del año 2020. Yo soy Germania desde Miami y desde Costa Rica nos acompaña Jovel Álvarez. Jovel, hay que empezar el noticiero con una noticia que está caliente todavía. Diosdado Cabello, el número 2 del régimen criminal chavista, no va a hacer su programa de propaganda chavista hoy porque dice está enfermo con una alergia grave. Así que tenemos que estar pendientes de ese caso. Bueno, ojalá la alergia lo incapacite por un periodo prolongado de tiempo y le permita reunirse pronto con Chávez. Pero fíjate que las noticias no se han terminado, por supuesto, con esto. Y hay una nota que justamente intenta revertir el legado de Chávez de alguna manera, porque Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, ha dicho hoy en una reunión que participó vía Zoom que va a reincorporar a Venezuela a la comunidad andina de naciones. Esto en el marco de la 20ª reunión de esta entidad. Guaidó agradeció al presidente de Colombia, Iván Duque, por la invitación a formar parte nuevamente de la organización. Dijo que, voy a citar lo que dijo Guaidó: gracias por la propuesta de Iván Duque para que Venezuela ingrese nuevamente a la comunidad andina de naciones. Una propuesta de un hombre de Estado, de un entendimiento claro de la necesidad de la integración de nuestros países, dijo Guaidó. El presidente encargado dijo que, o más bien lo recordó, que Hugo Chávez fue quien decidió retirar a Venezuela de la comunidad andina de naciones, algo que a su juicio nunca debió suceder. Y Germania, fíjate que esta noticia de la comunidad andina de naciones tiene que interesarnos particularmente por un tema que hemos visto en los últimos días, y es que Winston Flores, quien es o fue el embajador de Venezuela en Bolivia, fue movido justamente por Juan Guaidó, a pesar de las serias acusaciones que hay de sus vínculos con un presunto testaferro de Evo Morales. Ha sido movido como representante de Venezuela ante la comunidad andina de naciones. Entonces debemos estar muy pendientes de este caso, porque esta es una opinión que me voy a permitir dar. Al final, cuando Guaidó decide mover a Winston Flores de esta manera, se parece a este caso de la Iglesia Católica, cuando los obispos movían a los curas pederastas de una parroquia a otra. Lo único que logran es promover o esparcir el mal, no se combate de esa manera. Pero hablando de otras noticias, el dictador de origen colombiano, Nicolás Maduro, ratificó en su cargo al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, y anunció algunos cambios parciales en puestos de las Fuerzas Armadas. Padrino, quien es uno de los sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y está imputado por narcotráfico por el Departamento de Justicia de ese país, está al frente del ministerio desde 2014 y ha sido el militar que más ha durado en ese puesto en los últimos 21 años de mandato del chavismo. Recientemente, Padrino dijo en un acto que la oposición no podrá ejercer el poder político en Venezuela con la Fuerza Armada actual. Además de mantener a Padrino en el ministerio, Maduro ratificó a Remigio Ceballos como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada y designó en la comandancia del Ejército al mayor general Domingo Hernández, en la comandancia de la Armada al almirante William Serantes Pinto y en la comandancia de la Aviación al mayor general José Silva. Y como les prometimos ayer, hoy tenemos más detalles de los vehículos incautados en Miami. Estados Unidos confiscó 81 vehículos al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, valorados en $3.2 millones, según informaron oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Los 81 vehículos serían exportados de manera fraudulenta a Venezuela, informaron las autoridades de seguridad nacional a través del Departamento de Prensa. De acuerdo con la información preliminar en la investigación, los vehículos fueron adquiridos en Estados Unidos por métodos fraudulentos, con el propósito de evadir las sanciones que enfrenta el régimen de Venezuela en esta nación. La incautación se realizó en el puerto de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, durante un operativo contra el contrabando internacional de vehículos, dijeron las autoridades. El equipo a cargo de la investigación determinó que los vehículos serían exportados ilegalmente desde la Florida a Venezuela, en clara violación de las leyes. Algunos de los vehículos están equipados con artículos de los que hacen uso los cuerpos policiales, como luces y sirenas que iban destinados a la Policía Nacional del régimen venezolano. La incautación fue realizada el pasado 16 de junio.
Bueno, hay una noticia muy interesante que viene desde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que sancionó a la compañía de comercio electrónico Amazon por hacer envíos a países con los cuales hay sanciones por parte de esa entidad e incluso a personajes ligados al régimen chavista. En un comunicado, el Departamento del Tesoro señala que Amazon proporcionó bienes y servicios a personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC, ubicadas en la región o en países como Crimea, Irán, Siria o Venezuela. Ante esta situación, la compañía aceptó pagar $134.523 para resolver su posible responsabilidad civil por violaciones aparentes a múltiples programas de sanciones de la OFAC. El Tesoro asegura que la compañía habría aceptado envíos a personas sancionadas por tráfico de estupefacientes, de armas de destrucción masiva y ligadas a organizaciones criminales transnacionales. En general, las violaciones consistieron principalmente en transacciones que involucran bienes y servicios minoristas, cuyo valor total de transacción aparentemente fue de aproximadamente $269.000, según especificó el Tesoro. La canciller española Arantxa González dijo hoy que si bien ella cree que deben haber elecciones en Venezuela, estas deben ser democráticas para ser reconocidas por la comunidad internacional. Es importante que haya elecciones, pero a las elecciones, estas elecciones tienen que ser democráticas, con un respeto a las reglas de juego. Porque para ser legítimas, es decir, para que sean legítimas dentro de Venezuela y para que sean legítimas a los ojos de la comunidad internacional, necesitan ser democráticas. Luego, yo creo que es importante que haya elecciones, pero también creo que es importante que sean unas elecciones con unas garantías de participación y un respeto de las reglas de juego, que son las que se tienen que dotar los venezolanos y las venezolanas. No es que esté yo aquí sugiriendo que las reglas de participación democrática las tenga que definir España, la Unión Europea o los Estados Unidos. Lo tienen que hacer los venezolanos, pero también tiene que respetarse esas reglas de juego, porque si no va a ser muy difícil aceptar la legitimidad del resultado de estas elecciones. Y las elecciones son el medio que en democracias es el medio que se necesita y que hay que utilizar para avanzar en la búsqueda de soluciones comunes. Es así como... El rapero Kanye West ha dicho que él ya no apoya al presidente Donald Trump como lo había hecho en el pasado y además asegura que él entró a la carrera presidencial para ganarla. West, anteriormente partidario de Trump, anunció el sábado que se postularía para presidente en las elecciones de noviembre de 2020. Me estoy quitando el sombrero rojo con esta entrevista, dijo West a Forbes, refiriéndose a las gorras de béisbol rojas que dicen Make America Great Again. Como todo lo que he hecho en mi vida, lo estoy haciendo para ganar, agregó el marido de Kim Kardashian. El rapero dijo que se postularía bajo una nueva bandera, el Birthday Party. No hay registros de que West haya presentado ninguna documentación oficial ante la Comisión Federal Electoral. La fecha límite para sumar candidatos independientes a la elección aún no ha vencido en muchos estados. West negó que su objetivo fuera dividir el voto entre los afroamericanos y minar las posibilidades del rival demócrata de Trump, Joe Biden. Es una forma de racismo y de supremacía blanca sugerir que toda población afroamericana debería votar a los demócratas, afirmó. Vamos a ver imágenes ahora de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Washington, D.C. Ahí lo vemos esta mañana cuando dejó ofrendas florales a dos grandes figuras de la historia, a Abraham Lincoln y a Benito Juárez. Los seguidores del presidente de México se acercaron a los lugares donde tuvieron lugar los actos públicos para gritar consignas de apoyo. El presidente de México se acaba de reunir con el presidente Trump, así que les voy a leer algunas de las notas que han sido publicadas en los últimos momentos de esta reunión. Como recordarán, muchos pensaron que Trump y AMLO no se iban a llevar bien, pues Trump comenzó su campaña presidencial diciendo que la mayoría de los mexicanos eran violadores, pero algunos eran buenas personas. También los ha descrito como hombres malos. Sin
embargo, el Trump mismo ha dicho que se las lleva muy bien con AMLO, los dos líderes, también con el líder de Canadá, Justin Trudeau, firmaron el acuerdo TEMEC, que es lo que están celebrando el día de hoy. Por eso AMLO fue a visitar a Trump a Washington. Este sería su primer viaje como presidente de México, el primer viaje oficial. AMLO viajó en una aerolínea pública, viajó en coach, y aquí les tenemos algunas de las palabras que aparentemente AMLO le dijo al presidente Trump. AMLO dijo, estoy traduciendo: en vez de recordar los insultos, cosas como esas en mi contra, hemos recibido del presidente Trump un respeto y entendimiento. AMLO también dijo que el presidente de Estados Unidos nunca le ha exigido nada a México. ¿Qué te parece, Jovel? Bueno, es mentira, porque obviamente hemos visto que con tal de, por ejemplo, quitar los aranceles que se habían puesto sobre algunos metales mexicanos para que entraran a Estados Unidos, lo que pidieron fue que el ejército mexicano se desplegara en la frontera sur para evitar que pasaran más migrantes ilegales y estas caravanas que salían de Honduras y Guatemala y El Salvador. Entonces es mentira, y me sorprende mucho la postura de López Obrador, porque además vemos una diferencia, te lo comentaba ahora antes de empezar el programa. Lo que vemos acá es una diferencia entre Chávez, por ejemplo, y López Obrador, porque Chávez siempre tuvo una abierta enemistad con el imperio, pero aquí vemos que López Obrador en realidad es un arrastrado al imperio, ¿no? Ahí está chupándole los zapatos a Trump. Es bochornoso porque los que recuerden, Trump quería que AMLO accediera a que las personas que piden asilo en los Estados Unidos pudieran esperar en México la respuesta de Estados Unidos. Trump amenazó al presidente de México que si no hacía lo que quería Trump, él iba a mandar a la Guardia Nacional estadounidense a la frontera a controlar la situación. Eso fue lo que pasó ahí, eso es récord público. Pero te quería comentar algo, Jovel. Es muy interesante porque se supone que ideológicamente Trump es de derecha y AMLO de extrema izquierda. Sin embargo, el acuerdo TEMEC que aceptaron los dos presidentes es bien proteccionista para el trabajador norteamericano y no protege mucho al trabajador mexicano. Bueno, en realidad hay que recordar que ese acuerdo se firmó cuando era presidente Peña Nieto, ahora se ha ratificado, pero bueno, sí, pues probablemente López Obrador podría haber puesto alguna condición o haberse retirado, pero no, lo aceptó de buena manera. Trump mismo ha dicho que se la lleva mucho mejor con AMLO sí, que con Peña Nieto, así que qué interesante, ¿no? ¿Por qué será? No sé. Ay, es mi turno, me toca a mí otra vez, sí. Se me olvidó, yo esperando. Ok, hablemos ahora de Colombia. El ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, propuso al gobierno de Iván Duque un cese al fuego bilateral. Un cese al fuego bilateral por 3 meses ante la pandemia del coronavirus, según un comunicado difundido ayer martes. Los guerrilleros le propusieron al presidente Iván Duque pactar un cese al fuego bilateral por 90 días, respondiendo al llamado de la ONU a reducir la violencia en los conflictos del mundo ante la magnitud de la emergencia desatada por el nuevo coronavirus. Ante el avance de la pandemia en el país, que ha dejado más de 4.300 muertos y 124.000 contagios desde el 6 de marzo, el ELN suspendió sus actos de guerra entre el 1 y el 30 de abril y había pedido al gobierno de Duque negociar durante ese tiempo un cese bilateral de acciones. Por su parte, Duque respondió en Twitter que nunca dejará de cumplir el deber constitucional de enfrentar la criminalidad en todo el territorio y tildó al ELN de grupo terrorista. Colombia les exige que liberen los secuestrados y pongan fin a sus actos criminales, escribió. El presidente rompió el proceso de negociación que venía llevando esa guerrilla con su antecesor, Juan Manuel Santos, a raíz de un ataque con carro bomba contra una academia policial que dejó 22 cadetes muertos, además del agresor. Vemos en pantalla los casos de coronavirus de acuerdo con las cifras oficiales que publican los gobiernos de cada país. Estados Unidos, que ya superó los 3 millones de casos, 3.035.000. A nivel mundial son 11 millones, casi 12, 11.921.616 casos.
Hay que tener siempre en cuenta, y me gusta recordarlo, que países como México y Brasil son, según los especialistas e incluso autoridades, son enfáticos en decir que las cifras habría que multiplicarlas por varios dígitos, porque la cantidad de testeo no es suficiente en estos lugares. En Estados Unidos vemos que las cifras siguen aumentando, especialmente en estados como la Florida y Arizona, y en cuanto a Asia, la verdad es que seguimos sin poder ver claramente cifras de China. De hecho, en cuanto a América Latina, podemos ver que, bueno, Brasil está en segundo lugar a nivel mundial. Perú y Chile están muy cerca, en realidad, porque la diferencia seguramente se podría dirimir con un testeo más amplio. Perú tiene 312,000 casos de coronavirus registrados hasta el momento y 11,133 muertes, mientras que Chile tiene 303,000 y 6,573 muertes. En cuanto a México, uno de los países que más, la verdad es que es más alarmante la situación porque el testeo no es suficiente. Hay 268,000 casos y 32,014 fallecidos. Aquí es interesante que López Obrador, el presidente de México, no había querido hacerse la prueba porque decía, y ojo a esto, él decía que en México no tenía necesidad de hacerlo, y de hecho iba de gira. Se iba de gira por México y abrazaba personas porque él no sentía que fuese necesario. Sin embargo, para ir a Estados Unidos dijo que era un acto de responsabilidad hacerse la prueba. O sea, le importa más ser responsable en Estados Unidos que en su propio país. Bueno, tiene sentido con lo que acabamos de discutir. Mira, Joel, ¿no viste el video del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tomando, ¿cómo es que se llama el medicamento que no sé ya si funciona o no funciona? Hidroxicloroquina. ¿Viste el video tomándolo y diciendo que eso lo va a curar? No, no lo vi. Ah, te lo recomiendo. Está bien interesante. Pero hablemos ahora de la Organización Mundial de la Salud, que ahora dice que sí han surgido pruebas de la transmisión aérea del COVID-19, después de que un grupo de 239 científicos internacionales alertara en una carta abierta sobre esta posible forma de contagio. Reconocemos que surgen pruebas en este sentido y por tanto debemos permanecer abiertos a esta posibilidad y a sus implicaciones, así como a las precauciones que deben adoptarse, declaró Benedetta Allegranzi, funcionaria de la OMS. La posibilidad de una transmisión por vía aérea en lugares públicos, especialmente llenos de gente, no puede excluirse. No obstante, se tienen que reunir las pruebas a interpretarlas, prosiguió Allegranzi. La responsable aconsejó una ventilación eficaz en los lugares cerrados y la distancia física. Cuando no es posible, aconsejamos el uso de mascarilla. En la carta, expertos señalan que, contrario a lo dicho por el organismo, el virus puede permanecer en el aire por largos periodos y viajar grandes distancias, lo que implica que habitaciones con poca ventilación y medios de transporte serían más peligrosos de lo que se piensa. Bueno, vamos a terminar este programa con una noticia muy lamentable. El actor venezolano Daniel Alvarado falleció hoy, miércoles, a los 70 años de edad. Alvarado, quien era conocido como el Negrito Fullero, sufrió una caída en su vivienda golpeándose la cabeza. Comenzó su carrera como cantante de gaitas y se hizo famoso con su interpretación del tema que se llamaba justamente como le apodaban, de Los Cardenales del Éxito. Estudió arte dramático en Maracaibo. Al cumplir 20 años se mudó a Caracas para realizar una audición en la obra Venezuela Erótica de Pedro León Zapata. Con más de 90 telenovelas y 30 obras de teatro, Daniel Alvarado incursionó en el mundo de la televisión con la telenovela La Cruz de la Montaña, pero se consagró con el personaje de Mauricio Lofiego en La Dueña, telenovela de José Ignacio Cabrujas. Una lamentable noticia, de verdad. Así es, nuestro más sentido pésame de parte del equipo de Factores de Poder a la familia Alvarado, que es una familia muy conocida en Venezuela. La hija de Daniel, Daniela Alvarado, es muy querida y él era uno de nuestros actores más importantes. Así que un día triste para la industria del entretenimiento venezolana, sin duda. Sin duda, yo lo recuerdo por un papel que hizo en una de las últimas telenovelas que realizó Radio Caracas Televisión, que se llamó Calle Luna, Calle Sola, y él era el papá del personaje de Mónica Spear. Entonces, bueno, sin duda un gran actor.
Así es, bueno, lo recordaremos con las grandes novelas que hizo durante su carrera. Eso fue todo por el día de hoy miércoles, pero Jovel y yo los vemos mañana para contarles las noticias del día. Hasta mañana.